Las funciones que tienen las autoridades reguladoras en temas de protección de datos. Las autoridades de protección de datos personales ayudan a los titulares de los datos personales en su derecho a la protección de los mismos, a través de la difusión de contenidos, acciones de concientización, verificación de posibles incumplimientos por quienes tratan los datos personales, protección de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y en su sano caso, sanción. Existen autoridades reguladoras que son las encargadas de desarrollar diferentes funciones que se encuentran relacionadas con los lineamientos, recomendaciones y criterios acerca de la protección de datos personales. En pocas palabras, nos dictan los principios y los derechos pertenecientes a la protección de datos. Una autoridad reguladora tiene como función el difundir el conocimiento respecto a la protección de datos personales en el ámbito comercial, así como manejar los registros de los consumidores dentro del ámbito comercial y checar su funcionamiento. Existen también diferentes tipos de autoridades reguladoras. Algunas de ellas son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, organismos garantes, autoridades reguladoras y otras autoridades componentes. Los órganos garantes atienden consultas de los titulares de los datos personales, publican guías, trípticos u otros documentos a través de los que informan sobre cómo ejercer los derechos, así como qué es el derecho a la protección de datos. Existen también 3 tipos de procedimientos que tienen como objetivo guardar el cumplimiento de las disposiciones en materia de datos personales. El primero es el procedimiento de protección de derechos. Este procedimiento se inicia a instancia del titular de los datos o de su representante legal, expresando con claridad el contenido de su reclamación. El segundo es el procedimiento de verificación y consiste en la verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. El último es el procedimiento de imposición de sanciones. Este procedimiento dará comienzo con la notificación que efectúe el órgano garante al presunto infractor sobre los derechos que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgará un término de 15 días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En conclusión, las autoridades de protección de datos personales, tanto la autoridad y los órganos garantes como las autoridades reguladoras, fomentan y protegen el derecho a la protección de datos personales. Y en el caso de los titulares de los datos, estos órganos y garantes están abiertos a proporcionar información o ayuda en todo momento, desempeñando también una importante labor de concientización en datos personales.